para aquellos que creen en teorías conspirativas, estaba leyendo un dato que dice que en La Matanza, en el año 2020, hubo 140 asesinatos y 20.000 robos. Bueno, esto es para aquellos que vieron que el asesinato de Daniel Barrientos, el chofer, empezaron a decir que era una cosa como armada políticamente, pero sobre este tema, sobre el tema de inseguridad, vamos a hablar con alguien que sabe de este tema, que tiene algún proyecto en la organización a la cual pertenece. ¿Qué hacer con el tema de la inseguridad? Tenemos en línea a Fabián Harari. Fabián Harari es historiador, analista político, miembro de Vía Socialista, y dice, entre otras cosas, que de un lado reclaman mano dura y gatillo fácil, del otro lado algunos se disfrazan de progresista y enarbolan el discurso que consolida esta situación actual. Es decir, sería más o menos, para sintetizar, lo que dice es ni la mano dura ni el garantismo. Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Aparte, muy interesante lo que estábamos viendo sobre lo que vos pensás sobre este tema de la inseguridad. Vos decís, como yo dije al principio, ni mano dura ni garantismo total, algo así. Claro, a ver, lo primero que hay que pensar es cómo resolver el problema. Claro. Tratar de dejar de lado cuestiones morales, ideológicas, y qué me gusta, qué no me gusta, y tratemos de resolver el problema, porque estamos hablando de la vida de millones de argentinos. De la vida, cuando digo la vida física, porque matan gente. Vos acababas de comentar sobre la cantidad de homicidios. En el 2022, en La Matanza, solamente en La Matanza, hubo 110 homicidios. Claro. Solo en La Matanza. Y hubo un total de alrededor de 30.000 delitos en La Matanza. Cuando, digamos, hace unos 20 años, la cifra era de 25.000. Se había estabilizado en 25.000, ahora se estabilizó en 30.000 delitos por año en La Matanza. Podemos seguir, ahora puedo seguir haciendo un diagnóstico, pero la cuestión es, estamos hablando de la vida física y también la vida cotidiana, porque, digamos, el hecho que te roben un celular, obviamente para alguien que tiene dinero, un celular no es nada, va y se compra otro. Pero para un obrero, un celular es mucha plata. Claro. Y además el miedo, porque aunque no te maten, la posibilidad de que mientras te roben te maten, existe, eso existe. Y no solamente tiene que ver con el hecho, acá la inseguridad no es solamente el hecho que vive cada persona a la cual se le aparece un delincuente, sino todo el elemento que tiene que ver con las mafias, con el narcotráfico, con la degradación de la vida. Estos chicos que mataron al chofer, allá en Virrey del Pino, mataron para ir a comprar, a cambiar los celulares por droga en el búnker. Claro. ¿no? Es decir, el reclutamiento de los chicos como soldados del narcotráfico, reclutamiento o directamente de los propios chicos que hacen la suya en ese sentido, ¿no? Es decir, hay una degradación de la vida física y de la vida social, de la vida en sociedad, de la vida que nos merecemos como seres humanos con todo esto. Es decir, nos estamos, por decirlo así, no colombianizando, africanizando. Sí, acá hace un tiempo que yo vengo diciendo que en los últimos 20, 30 años hubo un genocidio de valores, ¿no? Porque sí, todo esto entra dentro de otro tipo de genocidio, podríamos decir, ¿no? Sí, las cifras son claras. Por ejemplo, en el año 71, del año 71 hasta la actualidad, los delitos por habitante aumentaron, se triplicaron. Claro. Es decir, el delito por habitante, digamos, básicamente, para que la gente lo tenga, en el año 1971,
los delitos en todo el país eran 270.000 delitos, ¿no? En el año 2020 hay 1.800.000 delitos. Claro, que es más que todavía de lo que creció la población, ¿no? Por eso estoy diciendo, por habitante, o mejor dicho, por cada habitante, 100.000 claro. habitantes, si ustedes lo quieren, Sí. creció 3 veces. Claro. Aumentó, digamos, se triplicó la cantidad de delitos por habitante, es una locura. Y una cosa interesante sobre el caso de Buenos Aires, antes de pasar a la propuesta, Sí. y es que en la provincia de Buenos Aires, en el año particularmente 1990, había 123.000 delitos. Sí. ¿No? En el año 1990 hubo 123.000 delitos. Incluso en el año 91 hubo 110.000 delitos. Sí. ¿Cuántos delitos hubo en el 2020? En el 2020 hubo más de 530.000 delitos. Para que se entienda la envergadura de lo que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Una cosa más, porque se habla mucho de Santa Fe y de Rosario, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, en el año 90, el peso del delito de Santa Fe en el total era del 11%. Es decir, el 11% de los delitos se cometían en Santa Fe y el 20% de los delitos de todo el país se cometían en la provincia de Buenos Aires. Hoy en día, solamente el 7% de los delitos se convierten en Santa Fe. Santa Fe bajó del 11% al 7% de los delitos, y la provincia de Buenos Aires subió del 20% al 30% de los delitos nacionales. Una barbaridad. Digo porque se pone mucho foco en Santa Fe y poco foco en la provincia de Buenos Aires. Y este número que yo estoy dando en la provincia de Buenos Aires, incluso es un número mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Porque estoy sumando el conurbano con el interior. Claro. Y el interior no tiene tanto un índice de violencia tan alto y de inseguridad tan alto como tiene el conurbano. Claro. Está es decir, aún diluyendo la inseguridad del conurbano en el interior, nos da este número. Lo cual muestra la gravedad del problema. Pero como te decía, cuando uno piensa, por ejemplo, en las víctimas del delito, y las víctimas del delito son esencialmente obreras. Claro, trabajadores. Vos estás citando una nota que nosotros publicamos en El Aromo, y paso el chivo, vayan a la página de Vía Socialista donde están todas este tipo de notas, y ahí nosotros probamos, con números, sobre estudios sobre las víctimas de los delitos, que la mayor parte de las víctimas de los delitos es gente que en el hogar no supera la canasta básica familiar. La mitad de la gente por el 40%, vamos a ponerlo bien, el 40% de la gente a la que le robaron no tenía cloaca. Claro, gente pobre, claro. Y el 40%, o sea, imagínate que todo el otro 60%, es gente pobre. Claro. Por ejemplo, en el 2020, de 120.000 delitos contra la propiedad, solamente 30 se realizaron en countries o barrios cerrados. Claro. Esta idea que tiene normalmente, lo que uno llamaría la izquierda trotskio-kirchnerista, ¿no? Es decir, ese mundo de lo que se mueve, lo que se llama el progresismo, que dice que el delincuente es una especie de justiciero. Claro. Y entonces no hay que reprimirlo, hay que dejarlo ser. Una víctima del sistema que por eso, claro, le roba a los ricos, no le roba a los pobres, ni mata y en a los realidad pobres, es al revés, es un enemigo de la clase obrera. Claro. Ahora, evidentemente si nosotros tenemos la doctrina Zaffaroni, esto va de mal en peor. Claro. Ahora, el problema es, uno dice, bueno, entonces la mano dura, ¿no? Claro. Sí, aumentemos los policías, aumentemos... esa es la grieta, es lo que se vino haciendo. Claro, esa es la grieta. Entonces, nosotros tomamos los últimos 20 años y los efectivos de seguridad aumentaron un 50%, es decir,
en relación no es que aumentaron un 50% total, aumentaron un 50% en relación a los habitantes. A la población. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es decir, el peso del aparato de seguridad sobre la población aumentó un 50%. Lo mismo si nosotros pensamos en la población en cárceles. La población en cárceles también creció enormemente, ¿sí? Del 2000 hasta acá, la población en cárceles, de acuerdo a la cantidad de habitantes totales, se duplicó. Se duplicó la población en cárceles, no en total, sino en relación a los habitantes. Claro. O sea, si antes teníamos 105 presos cada 100.000 habitantes, ahora tenemos 243 presos cada 100.000 habitantes. Quiere decir que que también hay más presos, que esto de... hay más fuerzas militares y más presos. Claro. Digamos, y no estamos hablando de acusados o gente que la justicia acusó, que entró por una puerta y salió por otra. No, gente que está cumpliendo condena, con o sin sentencia. Claro, pero entonces esto va en contra de aquellos que dicen que no van presos los que roban, porque evidentemente van. Acá tenemos, exactamente. Claro. De hecho, por ejemplo, en las alcaldías, la cantidad de presos, desde el 2014 hasta acá, aumentó un 182%, o sea, están completamente colapsadas. Y tenemos el doble de presos en las comisarías del 2014 hasta acá. Acá no es un problema de mano dura, porque es lo que se viene implementando, la mano dura, gobierne quien gobierne. ¿Cuál es el problema otra vez? El problema es que tenemos un país, una sociedad, que se dedica a fabricar delincuentes. Sí. ¿Por qué? Y porque evidentemente si vos tenés con una tasa del 50% de pobreza y un casi 10%, dicen 8, habría que ver, pero poner un 10% real de indigencia, si no más, es evidentemente que una persona cuyo horizonte es el día siguiente, las 24 horas siguientes, digamos, es un caldo de cultivo y un semillero de reclutamiento de mafias delincuenciales, o de delincuencia por vía propia, o una persona que, digamos, se ha pasado a la adicción, y la adicción lleva a estas cosas. Claro. Y pasa a la adicción porque es una forma de matarse, porque no tiene vida. Claro. Y una vez que está muerto, y bueno, se juega lo que se juega. Ahora, Fabián, la situación es recontra difícil, ¿no? Porque por un lado, bueno, lo que vos planteás, hay más presos. Como vos decís, hay mano dura, pero por otro lado no funciona todo el resto, no funciona la salud, no funciona la educación, no funciona la vivienda, no funciona ninguno de los derechos humanos básicos, y entonces, claro, ahí hay caldo de cultivo, más allá que uno sepa, porque lo ha vivido, que no los pobres no roban, en general no roban, y menos matan, en todo caso, ¿no? Claro, vos imaginate que nosotros tenemos el 50% de gente pobre. ¿Te imaginás que si todos esos saldrían a salir a delinquir, digamos? Sería claro, no sé. Claro. ¿Y cómo se soluciona esto? Lo que sí es cierto es que la miseria es un caldo de cultivo de todo eso. Claro. Por eso es lo que hay que extirpar. Hay que extirpar la miseria. No a los que viven en la miseria, a la miseria. Entonces, eso es fundamental. Hay lo que yo llamo, que nosotros llamamos disciplina social, que es la solución. ¿Qué significa disciplina social? Muy sencillo. Empecemos por lo básico. Si vos tenés un trabajo que te permite vivir vos y toda tu familia en buenas condiciones, ¿no? Cobrás un sueldo más que digno, ¿sí? Tenés que te permite obviamente armar una familia y tener un proyecto de vida. Tenés una casa propia, tenés una casa donde vos vivís y sabés que vas a vivir ahí, nadie te va a sacar de ahí. Lo mismo con el trabajo, tenés un trabajo en blanco, seguro, estable. Entonces, además de tener una casa, una familia, un trabajo, y eso te lleva a tener una vida social, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. La pregunta es, ¿vos vas a arriesgar todo eso por un celular?
No, claro, No, claro. nadie va a hacer eso. Si vos tenés una vida ordenada, o sea, una vida, porque la vida, la sociedad te disciplina. Vos estás disciplinado, vos no podés salir a robar a la noche, porque a las 8 de la mañana tenés que levantarte para ir a trabajar. ¿Y por qué vas a ir? Porque vos trabajás, porque vos sabés que si vos trabajás tenés tus hijos, tu señora, tus padres, tus amigos, una vida que es una vida digna. Entonces, eso te provoca una disciplina, que te va disciplinando a vos y al resto, porque vos no vas a perder todo eso por un celular que te lo podés comprar. Claro. Y te vas a poner puede ser que algo te lleve a la droga, pero es muy difícil que recurras a eso. Y si caíste en eso porque tenés un problema, y probablemente puedas acceder a una medicina, a una salud mental, un profesional de la salud mental, que te ayude porque vos querés salir de ahí. Claro. Ahora, ¿cómo se logra eso? Muy fácil. Hay que darle empleo a todos los que están desempleados, a todos los que están trabajando en negro, a todos los que reciben planes sociales y a todos los que están precarizados. Un empleo en blanco con un salario igual a la canasta familiar, como los privados no lo van a hacer, lo tiene que hacer el Estado. Alguien me va a decir, bueno, pero ¿dónde va a salir la plata para todo esto? Bueno, hay dos problemas. Uno, la plata puede perfectamente salir si sacamos todos los subsidios a los capitalistas, a todos los empresarios. Entre ellos, los subsidios que se le dieron a los empresarios de transporte, que no cumplieron con nada de lo que tenían que cumplir, entre ellos darle seguridad a la gente. Se le dio 2.500 millones de dólares a las empresas de transporte para que resuelvan el problema de la seguridad de los choferes y no hicieron absolutamente nada, se lo guardaron en el bolsillo. Pero al margen de esto, con eso se puede pagar. Ahora, no se puede pagar eternamente. Esta gente se va a poner a producir. La idea es que el Estado produzca, porque si yo contrato a esta gente y la pongo atrás de una oficina a sellar o a barrer la vereda, efectivamente ese salario no se va a pagar. Pues yo armo una empresa nacional de alimentos, una empresa nacional de indumentarias, armo una cantidad de proyectos empresariales del Estado, por ejemplo, rutas, recuperar el sistema ferroviario, una cantidad de emprendimientos que al Estado le pueden dar miles y miles de dólares por exportaciones. Uno piensa en la minería y vamos poblando el interior, porque no puede ser que haya 20 millones de personas viviendo en el 5% del territorio nacional. Al margen de eso, tenemos piscicultura, tenemos floricultura, una cantidad de proyectos que efectivamente pueden dar una cantidad de dólares en export. Podemos poner a la gente a trabajar y pueden dar una cantidad de dólares muy semejantes entre todos ellos a lo que recibimos por la renta agraria, o sea, por la soja, que es básicamente de lo que vivimos. Desde acá, en todo esto tenemos incluso otra pampa. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo digo siempre lo siguiente, los desocupados no son una carga. Los desocupados y los que reciben planes son un tesoro escondido. ¿Por qué? Porque son una potencia, son un potencial de trabajo. Es cuestión de ponerlos a trabajar. Esa gente, si nosotros agarramos y toda persona tiene su empleo, toda persona tiene su capacidad de proyectar una vida social, una vida con el otro y no contra el otro, y entonces vamos a resolver el problema en forma, por decirlo así, estructural. Vamos a terminar con ese semillero. Y después hay otras cuestiones que se pueden hacer para evitar el tema de las mafias. Primero, hay que sindicalizar a la policía. No puede ser que la policía no rija la ley laboral y rija la ley de un ejército, en la cual los oficiales, comisario, inspector, tienen negocios con las mafias y obligan a todos los subalternos a participar del negocio de la mafia si no aparecen en una zanja o son despedidos o cosas peores. Claro. Entonces la sindicalización le pondría un límite a todo eso. Y además, obviamente, sacaría todos los trapitos al sol. Claro. Que los oficiales sean elegidos, que las autoridades de la policía sean elegidas por la población. Es decir, que se democratice todas esas fuerzas de seguridad. Entonces, esa es una forma muy importante de quitarle a las mafias de la delincuencia, ya sea narcotráfico, secuestro de mercadería, todo eso que nosotros sabemos, quitarle la base de apoyo fundamental, que es el Estado. Entonces, eso me parece que son 3 medidas muy importantes para terminar
con la delincuencia, si queremos realmente terminarla, ¿no? Está muy claro. Ahora, una cosita, y a ver si me lo podés sintetizar en unos minutitos, pero Sí. ¿qué hacemos en el mientras tanto? Porque todo esto que vos planteás es largo llevarlo, ¿no? Evidentemente hay que comenzarlo, porque ponele, hace 30 años atrás, inclusive yo escribí algunas notas sobre eso, uno decía, bueno, si la gente hay educación, había muchos proyectos de este tipo que vos decís, pero ¿qué pasaba? Que nunca se aplicaron. Entonces, uno ahora dice, bueno, y que perdimos mucho tiempo. Ahora, ¿qué se podría hacer en el mientras tanto, Fabián? Mirá, yo lo que te digo es lo siguiente. Sí. El mientras tanto depende de quién lo haga. Si nosotros vamos a esperar que esta clase social, que es la cómplice del delito, la que se beneficia con el delito, porque el delito es un negocio. Claro. Y por para un lado varios. se beneficia con este delito, y por el otro se beneficia no, porque los que son chorros sueltos, digamos, no traen ningún beneficio, digamos, inmediato a la clase dominante, pero producen la miseria que producen esas cosas. Digamos, no tiene ninguna medida real. Por eso, toda medida inmediata depende de ese sujeto, es decir, depende de que gobierne la clase obrera. Ahora, medida inmediata. Esto que yo digo es inmediato. Claro. Si Vía Socialista mañana está en el gobierno, lo primero que dice es, todo el mundo tiene su trabajo. Esto es inmediato. Y yo te garanto que con esta medida de desocupación cero, la tasa de delito, obviamente yo no te prometo que de un día para el otro vamos a hacer delito cero. Claro, pero nosotros estamos en 1.800.000 delitos por año. Entonces yo te garanto que yo digo desocupación cero y la tasa de delito te la bajo, digamos, en un año por lo menos a la mitad. Está claro. Porque eso es inmediato. Lo mismo con el tema de la sindicalización policial, esto es inmediato, se empiezan a sindicalizar a la policía y ya empiezan a saltar todos los chanchullos, y ya los policías dicen, vos me querés mandar a mí a hacer un chanchullo, yo no quiero, tengo derecho, acá me defiendo el sindicato. Claro, está muy claro. Sí, así está más claro, porque el problema que tenemos es esta clase política, ¿no? Y que sabemos que va a seguir gobernando este tipo de clase política, y por eso estas cosas es muy difícil que se solucionen, ¿no? Claro, yo lo que digo es la gente debería apostar por un cambio. Claro, una alternativa, no quiero ser autorreferencial, pero digamos, nosotros tenemos una solución, una forma de conseguir ese cambio es, bueno, apoyemos esta solución, llevemos adelante este tipo de soluciones y expliquemos por qué esta solución puede transformar al país. Está muy claro. Fabián, bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación y por todos estos datos que me parecen muy interesantes, y bueno, estaría bueno que se pudiera debatir esto, ¿no? Que estuviéramos debatiendo estas cosas, no lo que se está debatiendo, ¿no? Si el que le pegó a Bernie era del PRO, si el otro pegó un cartel, si había uno de izquierda por ahí fomentando la bronca. Bueno, creo que lo que se necesita son estos debates, así que te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a vos, Roberto. Un abrazo grande, Fabián.